nuestros hermanos. Y en el libro de Juan 19:30, lo acabamos de leer, ahí donde estábamos, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, le entregó el Espíritu. Es la forma perfecta, hermanos, del verbo griego. Esta palabra es tetelestai, que se traduce como consumado es. Y dice esto: es la forma perfecta del verbo griego teleo, que significa completar, cumplir, llevar a cabo. En este tiempo verbal no solo indica que algo se terminó, sino que ha sido completado para siempre y sus efectos permanecen vigentes. Y esto es algo precioso porque sus efectos continúan siendo permanentes. No se necesita ningún otro sacrificio más que el que Cristo hizo por usted y por mí. El Señor lo hizo todo. En el mundo antiguo, esta palabra se utilizaba solamente para indicar algo perfecto, una obra o cualquier cosa que se terminara al 100% e íntegro. No había por qué entrar en detalles. Era algo perfecto, algo único, algo que alguien más no iba a repetir. Eso era tetelestai. 1. Jesús se entregó voluntariamente para el sacrificio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que libremos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso fue lo que hizo el Señor. Fue tanto el amor de Dios para nosotros, que desde el principio, hermanos, desde Adán y Eva, el primer sacrificio de animales fue para vestir al hombre en su desnudez ante Dios. Ellos se escondieron de Dios porque decían que estamos desnudos. Ellos siempre estuvieron desnudos, pero no habían visto el motivo de tener algún tipo de pena, porque no había pena. Ellos eran perfectos. Al ellos pecar, ellos entonces sus ojos son destapados a saber lo bueno y lo malo, y ahora Dios los viste reflejando que un día Cristo iba a morir por nosotros, que iba a haber una redención completa. También cuando Dios pide a Abraham el sacrificio de Isaac, su hijo, Dios ahí nos estaba mostrando lo que Él haría para la humanidad. Él nos entregaría un cordero único, sin tacha, y anoche lo veíamos intacto para ese sacrificio. Siguiente, uno más, hermanos. Los israelitas tuvieron que salir de Egipto, salieron, pero antes de salir, ayer lo veíamos, la Pascua, ¿verdad? Antes de salir ellos tuvieron que consumir, ingerir y poner en los lindales de las puertas sangre. Eso también representaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros. 2. Se humilló, nació de una mujer y la encarnación del Señor. Su humillación de Jesús fue tan grande que fue una mujer la que lo trajo a este mundo. Pero, ¿qué relación hay, hermanos? El Señor le dijo a la serpiente cuando la estaba juzgando y a la mujer que había enemistad entre ellas. Y le dijo que algún día Él iba a herirlo en el calcañal, pero el Señor lo iba a destruir de la cabeza. Entonces podemos ver ese significado tan precioso. Y dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesús no pensó en lo que era un Dios todopoderoso.
El Señor Jesús se entregó a sí mismo para que nosotros hoy estuviéramos, como decía nuestro hermano, con un poco de agua, refrescarnos de este clima que podemos sentir, o simplemente estar en presencia de Dios, hermanos, y poderle decir gracias, Dios, porque me das vida y me permites respirar. Vimos algo muy fácil dentro de la pandemia que podíamos observar, y eso es la falta de poder respirar. No podía, mucha gente fallecía por causa del oxígeno que no había. Hermanos, el oxígeno para nosotros es gratis, lo podemos tener, pero cuando hay enfermedad, hermanos, es caro. Mucha gente fallece porque no tiene el recurso. Así, hermanos, ahorita acabamos de ver rápidamente lo que el agua es para nuestra vida, realmente importante. Pero vemos cómo es Jesús el que nos da esa vida para que podamos avanzar. El punto 3 dice, el Señor sufrió la tentación. Mateo 4:9, y dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús tuvo tentaciones de todo tipo, y una de las más grandes que tuvo fue la del desierto con el enemigo. Bien decía nuestro hermano, tenía sed en ese momento, tenía hambre en ese momento, pero el Señor le supo responder con palabra. La importancia, hermanos, de que nos alimentemos de la palabra de Dios. Cuando llegan los problemas a nuestra vida, podemos responder con la palabra. El Señor nos va a librar. La importancia de tener comunicación con Él, de sentirnos agarrados de la mano del Señor. Tentación grandísima que tuvo el Señor Jesús cuando le enjullaban en esa cruz para que bajara. Y todavía le decían, si tú bajas, yo voy a creer en ti. Baja de esa cruz y creeremos en ti. Ustedes en algún momento han pensado y han dicho, ¿qué hubiera sucedido si el Señor caía en esa tentación y bajaba de esa cruz? No tuviéramos redención. Pero pudieron haber sucedido muchas cosas, hermanos, que muchas veces no podemos comprenderlo porque no sucedió. En nuestra vida tenemos sueños que transforman nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque los sueños, hermanos, muchas veces son el reflejo de lo que nosotros no podemos ser o de lo que nosotros añoramos ser. Pero vean esto, hermanos, lo que es en este momento Jesús tuvo la mayor tentación de bajar y mostrar. Pero para Jesús no fue una tentación. Nosotros lo vemos como una tentación. Para Él no fue tentación. Veíamos hace un momento, un ángel bajó y lo cobijó. Le trajo esa fortaleza que Él clamaba al Padre. Y por eso podemos decir que Él no tuvo esa tentación. Porque podemos estar firmes de saber que todo lo que Él sentía en ese momento era amor por la humanidad, porque nos estaba viendo a usted y a mí. Y no en este momento, nos estaba viendo en las bodas del Cordero, hermanos. Porque no solamente nosotros seremos salvos, mucha gente va a ser salva y va a seguir creyendo en el Señor de aquí hasta que Él venga en su arrebatamiento. Pero, hermanos, podemos glorificar el nombre del Señor sabiendo, hermanos, claramente de que Cristo Jesús dio una esperanza, y esa fue permanecer en la cruz y cumplir lo que Él ya tenía establecido para usted y para mí. 4. El sufrimiento físico. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado
de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había sido oído. Amados, aquí podemos ver cómo el Señor se entregó y sufrió todo para concluir a lo que nos decía nuestro hermano hace un momento, para que usted y yo no vayamos al infierno. Y como concluía nuestro hermano, para que podamos cuidar nuestra salvación. 5. Hecho maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros. Maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, Jesús fue colgado en un madero desnudo. Jesús no le cubrieron sus partes íntimas para exponerlo. Él estaba en la peor vituperia que nosotros podemos imaginar, golpeado, lastimado. Ese hombre que había resucitado, ese hombre que había sanado, ese hombre que había buscado a esa oveja, ese hombre que había expulsado demonios, ese hombre que había traído sanidad, que había traído todo tipo de bienes, ahora había sido tan maltratado que no se le veía su rostro, estaba deshecho, estaba desnudo. ¿Quién de nosotros quisiera salir desnudos de nuestra casa? Hasta en ropa interior a veces nos da pena que alguien nos pueda ver. Si entramos a un baño público y nos abren, ¿cómo nos da vergüenza, hermanos? ¿Cómo nos avergonzamos de que alguien nos pueda ver desnudos? Es lo peor que nos puede suceder. Cuando nos caemos, ¿cómo nos da pena? Y cuando nos caemos, ¿qué hacemos? Nos levantamos y ni el dolor sentimos, estamos anestesiados por la pena y la vergüenza. Pero Cristo Jesús estuvo ahí en esa cruz, vituperado, para que usted y yo nos gocemos el día de hoy, sabiendo que tenemos una esperanza viva en Él. Esto es bueno saberlo y saber por qué, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él dejó su gloria de Dios para venir y para morir por nosotros. Hermanos, dos cosas para concluir. Esto es, la obra fue terminada exitosamente. No hay más sacrificio por hacer. 2. La deuda que tenías fue pagada totalmente. Y que eso entre a nuestro corazón y lo podamos abrazar y saber que lo que nosotros tenemos es una esperanza viva. Hermanos, solamente quiero dejarles este comentario. Dice esto así: la consubstanciación es que el sacerdote convierte el pan en cuerpo de Cristo y la copa en sangre de Cristo. Esto sucede sobre algunos ritos que usted puede llegar a conocer o escuchar, pero anoche veíamos lo que es la Santa Cena. Para nosotros, la comunión o Santa Cena lo hacemos en memoria, no es la sangre ni el cuerpo, es simbolismo. Y ayer nos gozábamos en la Santa Cena. Hermanos, es una blasfemia el que pueda decir a alguien que un pan y que un vino es la sangre y el cuerpo de Cristo. No, hermanos, es un símbolo que nosotros ingerimos con todo el respeto y amor para nuestro Dios, pero sabiendo que Cristo Jesús hizo todo el sacrificio, consumado ha sido, y Él ha dicho que no se necesita ningún otro sacrificio más que aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él. Que seamos, hermanos, ese testimonio vivo que la humanidad necesita para que se acerquen al Señor. Que no traigamos a las personas, hermanos, y los hagamos más pecadores aún. ¿Esto qué es, hermanos?
que podamos ser un reflejo de amor para los demás. Que la gente que está con nosotros pueda ver que hay algo distinto en nosotros. No es porque nosotros seamos más que ellos. No es porque nosotros seamos algo especial, aunque sí lo somos, porque Pedro nos dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, pero también nos dice ahí mismo que es, hermanos, para que traigamos más almas al reino de Dios. Entonces, este llamado es para saber dos cosas, y con esto ya termino. Hermanos, creamos en nuestro corazón que Cristo ya hizo todo, nosotros no tenemos más que servirlo y que permanecer en Él. Si usted tiene alguna duda en su corazón de que pueda alcanzar esa salvación, aquí puede venir y orar, que el Señor en lo secreto ve más de lo que nosotros le podemos decir. Desde su lugar, hermanos, desde donde usted esté, ore al Padre y dígale: Señor, cambia mi corazón, transfórmame, ayúdame a servirte, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. En tus manos nos ponemos, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.